Te adoramos, Jesús, te adoramos. Imagínese a usted, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor cantando toda la humanidad que ha entregado su corazón a Cristo. Imagínese que cantemos no en un español, en un inglés, sino en un nuevo lenguaje. Si aquí se oye hermoso y aquí podemos sentir la presencia hermoso, ¿qué será en aquel entonces? Donde podamos estar cantando, no tal vez enfrente, ¿verdad? De un grupo de alabanza, sino enfrente del Rey de Reyes. Eso sí que será algo hermosísimo. Pero ¿qué hacemos aquí cada vez que nos reímos? Estamos en nuestra práctica. Estamos practicando para ese gran y precioso día. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, qué bueno que estamos en la casa del Señor en esta mañana. Estamos con un tema muy, muy hermoso que se llama reverdecerás. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Que nuestras vidas puedan ser vidas que estén reverdeciendo día con día. Amén. Gracias a Dios. Déjenme pedirles que abran sus Biblias. Si usted trae una Biblia, si no, bueno, aquí tenemos nuestras pantallas. En el libro de Proverbios, capítulo número 11. ¿Ok? Proverbios, capítulo número 11. Voy a estar dando lectura al versículo 28. Proverbios 11, 28. De este versículo voy a estar dando lectura a la segunda parte del proverbio, ¿ok? Proverbios capítulo 11, versículo 28. Fíjese cómo dice en el nombre del Señor, ¿ok? Dice: el que confía en sus riquezas caerá. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Mas los justos florecerán como ramas, ¿ok? Aquí es donde quiero, ¿verdad?, tocar el tema. Mas los justos florecerán como ramas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre de la gloria, sentir tu presencia como un abrazo. Gracias, mi Señor, porque a través de esta alabanza es que nuestra tierra se prepara para que venga y caiga, Señor, la semilla, venga y caiga la palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor, que será predicada, venga, Padre bendito, a llenar cada corazón. Venga, Padre celestial, a suplir cada necesidad, a transformar cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, esta mañana te damos gracias y te pedimos que tu palabra, Padre celestial, Señor, venga, Padre celestial, a hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Mire, la versión que normalmente usamos y que tenemos aquí, ¿verdad?, es la Reina Valera. Y esta versión, ¿verdad?, nos habla, dice: mas los justos reverdecerán como ramas. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque déjeme leerle cómo dice la Traducción Viviente. Dice: pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. Y lo que se reverdece es precisamente en esta época, ¿verdad?, o en esta etapa del año que es en la primavera. Y entonces la Traducción Viviente nos lo relata así: que reverdeceremos como hojas de primavera. Yo quiero que veamos esta parte donde nos habla que la Biblia no dice que todos reverdecerán, ¿verdad?, como las hojas de primavera o como las ramas, pero nos habla de un grupo, y este grupo se llama los justos. Dice que los justos reverdecerán como la rama. Yo quiero ver a quién se está refiriendo cuando la Biblia dice los justos, porque aunque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, somos justificados por Jesucristo. No somos justificados por nuestras obras, ¿verdad?
Pero somos justificados por Jesucristo, y porque somos justificados por Jesucristo es que vivimos como justos. Y el Salmo número 1, vaya conmigo al Salmo número 1, porque el Salmo número 1 nos habla de quiénes son los justos, o quiénes son, ¿verdad?, los que se refieren a los justos. El Salmo número 1 nos habla de 3 bienaventuranzas de lo que es el justo, y los quiero tocar rápidamente para poder entrar en la etapa de reverdecer. Pero mire, aquí tenemos 3 bienaventuranzas. Dice el Salmo número 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, 3 bienaventuranzas de lo que es el justo. Que es bienaventurado, si podemos nosotros decirlo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, bienaventurado el justo que no se sentó, ¿verdad?, en silla de escarnecedores. Y yo quiero que veamos, ¿verdad?, a quién se refiere. O sea, cuando dice bienaventurado, está hablando del hombre del hombre justo. Y el hombre justo primeramente dice que no anduvo en consejo de malos. Mire, cuando muchas veces no sabemos qué hacer y tenemos duda en qué camino tomar, o tenemos duda en qué por dónde irnos, ¿verdad?, generalmente pedimos un consejo y decimos, a ver, vamos a pedir un consejo, y hay que tener mucho cuidado a quién le pedimos consejos, ¿verdad? Porque si ese consejo nos puede llevar por un buen camino a hacer cosas correctas, pero si pedimos un mal consejo y lo tomamos, pues nos puede llevar, ¿verdad?, a algo que nos va a destruir. Y la Biblia nos habla del nieto del rey David llamado Roboam. Dice que cuando Roboam toma el trono y se pone como un rey, dice que Roboam fue primeramente a los ancianos de su pueblo. O sea, y los ancianos no se está refiriendo a la gente, ¿verdad?, mayor, sino se estaban refiriendo a los ancianos. Eran los líderes, eran las personas que, ¿verdad?, que tenían la sabiduría. Yo quiero que vayamos allí, porque es muy importante ver a quién le pedimos consejo. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo número 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, el versículo 6 dice: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había estado delante de Salomón su padre, que vivía, y dijo: ¿qué aconsejaréis vosotros que respondáis a este pueblo? O sea, Roboam necesitaba dirección para tomar, ¿verdad?, los próximos pasos. Y Roboam va y pide el consejo, y sabe que el consejo de los ancianos, de la gente madura, era un buen consejo. Le vas a decir: mira, tu papá hizo esto, tú vas a hacer. O sea, era un consejo sabio. Pero ¿sabe qué? Roboam dijo: bueno, voy a pedir una segunda opinión, ¿verdad? ¿Qué ves que nos damos con la segunda opinión? Y la segunda opinión fue y le pidió el consejo a los muchachos que se habían criado con ellos. No era un consejo maduro, no era un consejo de experiencia. Y entonces los muchachos que se habían criado con él le dieron el consejo, pero no era el mejor consejo, era un consejo malo. Y ¿sabe qué? Roboam, lejos de tomar el buen consejo, se fue por el mal consejo, por el consejo que le dijo: mira, si tu padre hizo esto, tú vas a empeorar las cosas. Entonces Roboam, el nieto del rey David, se fue, tomó un mal consejo. Por eso es que importante es, como dice, que no andar en consejo de malos. Ahora, cuando usted y yo tenemos una duda, tenemos una pregunta, ¿sabe qué? Y quiero regresar al Salmo número 1, porque el Salmo número 1, el versículo 2 dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Cuando el Señor nos habla que meditemos en la ley, que meditemos en la palabra, ¿sabe por qué? Porque la palabra siempre nos va a dar el mejor consejo. Nunca podremos decir, ay, pues hice lo que la Biblia me dijo, tomé el consejo que la Biblia me dio y me fue requete mal. Nunca. La palabra siempre nos va a dar el mejor consejo. Amén. Y por eso es que dice aquí que no anduvo en consejo de malos. Hay que ir al mejor consejero, que es la palabra del Señor, que nos va a dar el mejor consejo para nuestras vidas. Hay veces que queremos pedir consejo de acuerdo a lo que mejor nos parece. Hay veces que cuando nos dan un consejo y mire, el consejo no nos gusta, decimos, no, es que ese consejo no es el sabio. Porque nos gusta que nos den por nuestro lado, ¿verdad? Entonces, si el consejo no me incomoda, ¿verdad? O sea, queremos consejos que nos satisfagan, pero la Biblia siempre nos va a dar el mejor consejo. ¿Qué más? Otra bienaventuranza dice, la segunda bienaventuranza es que no estuvo en camino de pecadores. Esto me trae a mí a la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo que le pide la herencia a su padre y le dice, padre, dame la herencia. Ahora, la herencia cuando se da, la herencia se da en muerte, no en vida. Este hijo que se adelantó a la herencia, le dijo, dame la herencia. O sea, todavía el padre no, ¿verdad? Pues obviamente no había fallecido, le pide la herencia. ¿Y qué es lo que hace? Toma un mal camino. Toma el camino de ¿qué? De perdición, de pecadores, porque dice que se va a una provincia. Y lejos de pedir la herencia para decir, mira papá, pues dame la herencia, me quiero construir mi casita, quiero poner un negocio, ¿verdad? Con la herencia. Imagínese el padre que tal vez había trabajado toda la vida para darles la herencia a sus hijos, pues ahora el hijo toma un camino equivocado. Y el camino que es, agarra la herencia y bueno, pues como no le costó nada, ¿qué es lo que hace con la herencia? La malgasta toda. La malgasta pues en verdad equivocadamente, en fiestas, en borracheras, no sé en cuántas cosas haya habido en aquel entonces. La malgasta toda. Y sabe que lo que hace un mal camino nos lleva a la ruina. Por eso es que la Biblia dice, no anduvo en camino de pecadores. Porque ahora aquel hijo que había tenido todo y que había tenido la oportunidad de tener una gran herencia y haberla administrado, ahora este hijo, por haber tomado ese camino, ¿qué es lo que pasa? Ahora dice que quería comer de las algarrobas y de lo que quedaba de los cerdos. O sea, como quien dice, ¿sabe qué le pasó al hijo? El hijo tocó fondo, porque ya no podía caer más abajo, de acercarse a la comida de los cerdos y de querer anhelar lo que tenía la comida de los cerdos. O sea, el muchacho, el hijo pródigo, tocó fondo. Pero ¿qué fue lo que llevó a tocar fondo? Siendo que tenía la herencia del padre. ¿Qué fue lo que le llevó? Como dice aquí, anduvo en camino de pecadores. El camino de pecadores, el camino equivocado nos lleva tantas veces a tocar fondo en nuestras vidas. Gracias a Dios que este muchacho, ¿verdad? Este hijo pródigo se dio cuenta en la condición tan crítica que se encontraba y que dijo, espérate. O sea, yo me acuerdo cuando vivía con mi padre. Yo me acuerdo cómo disfrutaba en casa de mi padre. O sea, en la casa del padre no le faltaba nada. Porque mire, el padre tenía jornaleros. ¿Usted cree que él iba a andar ahí, verdad, trabajando? No, lo tenía todo. ¿Y qué fue lo que dijo el padre? ¿Qué fue lo que dijo el hijo? Le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno.
O sea, no quiero que me hagas, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué? Él no iba a llegar diciendo, pues soy tu hijo, o sea, te corresponde que me des todo lo que yo antes tenía, que verdad, que tenga todos los privilegios que yo antes tenía. Ni siquiera pedía eso. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué? El amor del Padre, hermano, nunca iba a hacer eso. Porque el amor del Padre, ¿qué fue? Aunque el Hijo había andado en camino de pecadores, ¿qué fue lo que el Padre le dijo? No, espérame, maten el becerro más gordo, traigan el vestido y cámbienle los zapatos. ¿Cómo cree usted que venía aquel hijo, verdad? Oliendo a cerdo, ¿no? O sea, porque si anhelaba comer de ahí, ¿cómo vendría? ¿Cómo estaban sus vestiduras, su higiene, verdad? El olor, o sea, venía mal. Pero ¿sabe qué? El Padre vino para darle el mejor abrazo. No le dijo al hijo, oye, pues ve y váyate primero y después nos damos el abrazo. No, porque el Padre estaba contento de que regresaba una vez más al camino de casa, al camino, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Eso es lo que Dios quiere y esa es la bienaventuranza que nos habla. No estuvo en camino de pecadores. Y aun cuando nos hemos desviado en algún momento de nuestra vida, ¿sabe qué? Dios dice, regresa a casa. Así maloliente, así como vienes, mi amor por ti, no te voy a hacer como un jornalero, porque sigue siendo mi hijo. El hecho que el hijo se hubiera ido, hubiera malgastado, hubiera arruinado la herencia que le habían dado, no le quitaba al hijo de ser el hijo. El hijo sigue siendo hijo en cualquier circunstancia. Y luego la tercera bienaventuranza dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es un burlador, alguien que se burla de lo bueno, de todo lo que es lo bueno se burla. Llámese se burla de Dios, llámese que se burla de la bondad de Dios, de su fidelidad, de su santidad. O sea, cualquier burla que hable en relación de Dios, o cualquier burla que hable, ¿verdad? De cuando se burla alguien de alguien, eso es un escarnecedor. Y la Biblia dice que el hombre justo es bienaventurado porque no se sienta en silla de escarnecedores. Y cuando se dice se sienta, está hablando de cuando uno se sienta, uno participa, uno se hace parte de aquello. Amén. ¿Por qué? Porque el que se burla nunca va a dar la gloria a Dios. El que se burla nunca va a tener a Dios en cuenta. El que se burla va, ¿verdad? Entonces hace cosas que se van a burlar de todo lo que es lo bueno. Entonces aquí tenemos las tres bienaventuranzas, ¿verdad? De lo que es el justo. Entonces el texto que leímos dice que el justo reverdecerá como la rama. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, de qué consiste el justo. ¿Qué dijimos? Tomar siempre el consejo de la palabra, no tomar el consejo malo, no andar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores. Pero el versículo 3 nos dice qué es lo que va a hacer el hombre justo. El hombre justo va a ser, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace va a prosperar. Y aquí es donde cuando vamos una vez más al versículo que iniciamos, Proverbios 11:28, que dice que el justo reverdecerá como la rama, o Nueva Traducción Viviente, el justo reverdecerá como hojas de primavera. Yo dije, ¿cómo va a reverdecer? Nos tenemos que ir a lo que es un árbol, que los árboles es lo que hace, reverdece. Yo quiero que veamos, hay otro versículo muy similar a Salmo 1:3, y yo quiero que vayamos allá. Vaya conmigo a Jeremías, porque Jeremías da un cuadro de este mismo versículo, el 1:3. Jeremías da un cuadro más detallado, más profundo de lo que es un árbol sentado junto a las aguas
corrientes. Y yo quiero que veamos algo, porque dice aguas corrientes. O sea, que este árbol no está sentado en aguas que están estancadas, porque las aguas que están estancadas al final de cuentas pueden oler mal. Pero aguas que corren van a estar siempre limpias, cristalinas, ¿verdad? Nunca van a tener olor, nunca van a estar sucias. Pero Jeremías, quiero ir a Jeremías porque quiero tomar el Salmo 1:3 y verlo más detalladamente. Y Jeremías capítulo 17, versículo 8, nos dice de la siguiente manera, hablando del mismo Salmo 1:3. Dice, porque será, bueno, vamos a ver el 7, dice el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas corrientes echa sus raíces. Y mire que este versículo nos va un poquito más detalladamente, porque ¿en qué consiste en que el árbol esté verde, o en qué consiste que el árbol venga a reverdecer? Consiste en las raíces. Las raíces cumplen con dos propósitos muy importantes. El árbol, cuando vemos un árbol floreciente y reverdeciendo, ¿verdad? Hermoso, es precisamente porque por las raíces. Y el árbol, ¿verdad? Tiene sus raíces, y esas raíces tienen, dentro de las raíces tienen unos pelos, ¿verdad? Y esos son los que caminan y ¿qué es lo que hacen? Buscan las aguas. Y cuando las encuentran en esa humedad abajo de la tierra, ¿sabe qué es lo que hace? Ese absorbe el agua y absorbe los minerales de la tierra, y vienen y nutren el árbol, vienen y nutren el tronco con sus ramas. ¿Para qué? Para que el árbol esté verde, para que el árbol pueda reverdecer. Entonces la función, cuando Jeremías nos habla y nos dice un poquito más detalladamente, le dice el árbol que está plantado junto a las aguas de corriente, el punto está en las raíces, porque las raíces las que vienen y, ¿verdad?, nutren el árbol. Ese es el primer propósito. Las raíces, ¿para qué sirven? Las raíces anclan el árbol. Es como un ancla, ¿verdad? Las raíces sostienen el árbol firme. No es claro, es el tronco, pero las raíces hará que cuando vengan las tempestades, que cuando vengan los vientos, ¿sabe qué es lo que va a hacer que el árbol se mantenga ahí? Aunque tal vez usted diga, hay muchos árboles, ¿verdad?, que el viento los saca con todas raíces, pero generalmente, ¿qué es lo que hace? O sea, las raíces están ahí, ¿para qué? Para dar firmeza a aquel árbol. Y cuando vemos este versículo que habla acerca del varón, de la mujer, que seremos como árboles plantados junto a las aguas, que junto a las aguas echan sus raíces, ¿sabe qué? Eso es lo que Dios quiere que nuestras vidas sean vidas como árboles, ¿verdad? O sea, Dios nos está comparando a un árbol, que seamos con raíces. Con raíces con raíces que, ¿sabe qué? ¿De qué se van a nutrir? De la palabra. O sea, la raíz se nutre del agua y de los minerales, y nuestra vida, si no se alimenta de la palabra, no podremos nutrir nuestra vida espiritual. O sea, si nuestra vida no está basada en la palabra, no podremos tener raíces firmes y árboles y vidas firmes. ¿Por qué? Porque lo que nos nutre, lo que nos alimenta, es la palabra. Ahora, aparte, cuando nuestra vida tiene esas raíces, ¿sabe qué? Estamos anclados en Cristo. Porque de repente, hermanos, o sea, como que viene un viento a nuestra vida y ahí vamos, y viene otro viento y ahí vamos para un lado y para otro, porque no hay firmeza, porque en nuestra vida le falta anclarse como las raíces. Usted no ve, bueno, hay no sé cómo se llaman esas ramas, ¿verdad?, que pasan en el desierto,
retama, retama, esas pues no tienen raíces, no tienen nada. Entonces, ¿sabe qué? Para donde va el viento, va la retama. Y el viento va para un lado y va, entonces nunca va a tener una firmeza. Pero iglesia, nuestras vidas cuando tienen firmeza, nuestras vidas cuando tienen raíces, podemos estar firmes. Podemos decir: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, aquí está, de aquí no me muevo. Y vengan vientos, y vengan ríos, y vengan tormentas, mi vida está firme. ¿Por qué? Porque nuestra raíz espiritual está profunda, y nuestra raíz espiritual, muchas veces esas raíces, ¿verdad? Se pescan a rocas, las raíces se enredan en rocas. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos no, ¿verdad? No la saquen, no tumbe el árbol. Y la raíz, ¿verdad? Cuando está pescada en la roca, Cristo es nuestra roca. Que nos pescamos, que decimos: aquí estoy, Señor, vienen vientos, pero mi vida permanece firme. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, este cuadro de la raíz. ¿Qué más sigue diciendo Jeremías? Porque le digo que Jeremías lo especifica más en cuanto a las raíces. La raíz es definitivamente la área más importante de nuestra vida. Iglesia, cuando nosotros en la palabra, en el conocimiento, en las aguas echamos raíces, usted va a saber que nuestra vida siempre va a permanecer firme. Firme. Porque de repente podemos decir: pues hoy sí y mañana no. Pero cuando tenemos buenas raíces fundamentadas, firmes, siempre vamos a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy parada en Cristo Jesús, en la roca. Mire qué más sigue diciendo, ¿verdad? Quiero llevarle a este árbol porque versículo 8, regreso al versículo 8, dice: corrientes echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo quiero que veamos esto porque las raíces, la palabra, la firmeza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que este árbol o esta vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestras vidas como árbol, sea un árbol y sea una vida bien nutrida. Mire, dice aquí, dice: no verá cuando viene el calor. Y el calor generalmente, ¿verdad?, el área que nosotros vivimos es un calor muy fuerte. Y el calor va a hacer que cuando la planta no tenga la suficiente agua, el calor va a hacer que la planta, el árbol, ¿verdad?, o cualquier parte, hablando de esto, va a hacer que se seque. El calor va a secar. Nosotros en la parte de atrás sembramos una higuerita, porque a mí me encantan los higos, ¿verdad? Y plantamos una higuerita, pero ¿sabe qué? Se nos secó. Ahora tenemos que estarla regando constantemente. ¿Por qué? Porque el calor lo seca, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí acerca del árbol, aquí dice: y no verá cuando viene el calor. El calor, cuando se refiere al calor, el calor está tipificando, hermano, las pruebas. O sea, cuando uno dice: híjole, estoy pasando por fuego, estamos pasando por una etapa, ¿verdad?, de calor. Aquí cuando habla acerca, dice que el calor, ¿verdad?, dice: no verá cuando viene el calor. Eso quiere decir que cuando este árbol o esta vida está pasando por pruebas, ¿sabe qué? No le van a hacer nada, no le van a afectar. Porque cuando nuestra vida está con esas raíces siendo nutridas, así venga el calor, así venga, ¿verdad?, estas pruebas, o sea, no va a afectar. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, no verá cuando viene el calor, y habla y dice: y su hoja estará verde. O sea, ya nuestras hojitas ahí, ¿verdad?, están muy secas. Como le digo, pues ahora estamos todos los días regando. Pero cuando uno, ¿verdad?, constantemente está regando, o
O sea, ¿qué es lo que pasa? Que las hojas van a estar siempre, siempre verdes. Entonces aquí lo primero que dice, hermanos, es de que este árbol, cuando viene el calor, cuando vienen las pruebas, cuando viene todo este momento difícil, ¿sabe qué? Se va a mantener verde. Se va a mantener. Por eso es que dice, ¿verdad? No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y cuando decimos verde, estará reverdeciendo. O sea, no va a afectar. Y sigue diciendo, ¿verdad? Un poquito más los siguientes versículos. Dice: y en el año de la sequía no se fatigará. O sea, hay temporadas donde no hay agua, donde no hay lluvia. Pero sabe que está hablando de que este árbol, porque se ha nutrido, porque ha estado fuerte. O sea, ¿y qué podemos decir el tiempo de la sequía? Bueno, el tiempo de la sequía podemos hablar que vienen momentos en nuestra vida, hermanos, en que sentimos que las cosas, verdad, están mal, mire, yo apunté aquí a momentos de soledad, momentos donde sentimos que todo está oscuro, ¿verdad? A eso se está refiriendo cuando dice en esta parte, cuando dice, ¿verdad? Y en el año de la sequía no se fatigará. En otras palabras, tampoco le va a afectar la sequía. ¿Por qué? Porque el árbol se ha mantenido reverdecido. El árbol se mantuvo. Y estamos hablando de épocas o ¿verdad? Partes que afectan el árbol. El calor les afecta a los árboles. La sequía les afecta. Sin embargo, lo que está diciendo la palabra es que venga lo que venga, siempre este árbol va a estar verde. Y volvemos a decir, está reverdecido. Mire, sigue diciendo, dice: ni dejará de dar fruto. En el Salmo número 1 leímos, dice: da su fruto a su tiempo. Jeremías nos dice: no deja de dar fruto. Qué importante es que el árbol dé fruto. Muy importante. Porque Jesús nos habló de una higuera estéril, que cuando fue a verla, la higuera solamente tenía hojas y la maldijo. Y yo le quiero llevar a una parábola. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 13. Lucas capítulo número 13 nos habla de la parábola de la higuera estéril. Y nos dice capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino y buscó fruto en ella, y no lo halló. O sea, Dios, hermano, espera que su vida y mi vida como cristianos tengamos fruto. O sea, espera de nosotros fruto. Dice que vino y buscó y no halló fruto. Y miren lo que dice el versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera, y déjeme detenerme un poquito, porque eran 3 años. No era que decía, no era que vino el primer año y dijo: pues ¿por qué no hay fruto? Tenía 3 años viniendo una y otra vez y otra vez. Dios siempre espera que nosotros tengamos fruto en nuestras vidas. Y va a venir una vez y no va a encontrar, pero espera que para el siguiente año nuestra vida tenga fruto. Y va a venir la tercera. Y dice que vino 3 veces. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Y sabe qué le dijo? Córtala. Y cuando dice córtala, ¿sabe qué quiere decir? Quítala. ¿Por qué causa la higuera iba a ser quitada, arrancada? Por falta de fruto. Por eso es que le digo que importante es que en nuestras vidas haya fruto. Porque al no haber fruto estamos en un peligro. No los quiero asustar, los quiero motivar. Amén. Los quiero motivar a decir: sí, mi vida va a ser una vida fructífera.
Y dice, ¿verdad? Sigue diciendo este versículo, dice que le dijo: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y mire lo que contestó el versículo 8. Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre, hermano, Dios siempre es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Amén. Y dice que le dijo: déjala este año hasta que yo cabe alrededor en ella y la abone. En otras palabras, déjame trabajar con la higuera. Y Dios siempre está dispuesto, hermanos, a que nosotros podamos, ¿verdad? Trabajar en nuestras vidas, abonando nuestras vidas. Y lo que le está diciendo es: dale, ya le diste esa oportunidad, una, otra, pero dale una vez más una oportunidad, esperando siempre que nuestras vidas puedan ser esas vidas fructíferas. Mire, dice que Jesús, esta parábola se está refiriendo precisamente a eso. Cuando nuestras vidas se vuelven higueras estériles y no dan el fruto, pero el árbol que Dios nos habla, y quiero regresar, el árbol que Dios nos habla, cuando dice será como árboles plantados junto a las aguas corrientes, que da su fruto. Y cuando habla de fruto dice da su fruto en su tiempo. Jeremías dice: no deja de dar fruto. O sea, el fruto siempre está allí. Y mire que las plantas, aquí Jesús le dijo: córtala, o sea, quítala, destrúyela, llévatela, deshácete. Hay dos maneras en que se cortan las plantas. Aquí Jesús nos dijo: córtala, esquítala. No, que no esté utilizando, ¿verdad?, la tierra, es lo que está diciendo. Pero Juan también nos habla de otra manera en que se cortan. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 15. Porque aquí hay otra manera como Dios nos quiere cortar. No cortar por causa de no dar fruto, es decir, la voy a cortar para quitarla de en medio. Pero Juan nos habla en Juan capítulo 15, versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Lo que Jesús habló de la higuera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, lo cortaré. Dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré. Dice: para que lleve más fruto. ¿Y sabe cuál es la segunda? Y aquí tenemos las dos maneras de cortar. Porque Juan capítulo 15 versículo 2 nos habla de el que no lleva fruto, dice que es quitado, es cortado. Pero el segundo dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiaré. ¿Sabe cómo es limpiar? Podar. Se poda. Y cuando se poda, ¿sabe cuál es el propósito? Cuando podamos las plantas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para que lleven más fruto. Entonces, aquí nosotros tenemos la opción en el versículo 2. O llevamos o no llevamos fruto y la Biblia dice que seremos cortados, o la Biblia dice que llevaremos los frutos y seremos cortados, podados, para que podamos llevar más fruto. Amén. Ahora regresamos a Jeremías, porque Jeremías nos habla de este árbol, de estas ramas, de estas hojas. Y Proverbios dice que el justo será o reverdecerá como las ramas. Traducción viviente, ¿no? Dice que seremos como las ramas en primavera, porque en primavera es cuando reverdece todo. Y yo quiero cerrar con esto, iglesia, porque mire, así como los árboles pasan, ¿verdad? La vegetación pasa por las estaciones del año, ¿verdad? Donde vemos los árboles ahorita, ¿verdad? En el verano, o sea, grandes, frondosos, que los tenemos que regar y ¿verdad? Hacer todo esto. Llega el momento del árbol en que, ¿sabe qué? En que las hojas se van a secar.
y las hojas, viene el otoño y empieza el otoño a transformar las hojas y hacer que las hojas se caigan. ¿Por qué? Porque viene el invierno. Y el invierno viene, y en el invierno muchas plantas, ¿verdad? Si no tenemos el invierno, viene y los cose, viene y los mata. Pero el árbol se mantuvo nutrido durante el verano. El árbol se mantuvo nutrido durante tal vez el otoño, para que cuando venga el invierno, ese tiempo helado, ese tiempo de sequía, vemos un árbol, ¿verdad?, solo, que parece que el árbol ha muerto. Pero cuando viene la primavera, aquello que se veía muerto, aquello que se veía seco, aquello que se veía sin vida, ¿sabe qué es lo que hace? Viene a reverdecer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, iglesia? Que nuestras vidas también pasan por diferentes etapas. De repente estamos viviendo una etapa muy hermosa y decimos: ay, estoy viviendo el verano en mi vida. Y de repente las cosas empiezan a cambiar, porque de repente nuestras vidas entran en vidas de otoño, donde Dios tiene que permitir que cosas se caigan. Y luego la etapa más difícil viene siendo los inviernos de nuestras vidas. Ay, esos inviernos de nuestra vida sí que son difíciles, donde nuestra vida se ve muchas veces seca, sola. Los palos, ¿verdad?, que parece que no tienen vida. Pero Dios permite los inviernos en nuestra vida, porque los inviernos que pasamos en nuestra vida va a hacer que nuestra vida venga a reverdecer. Por eso es que la traducción que le leí al principio dice que el justo reverdecerá como las hojas en primavera. Y qué bonito es la primavera, ¿no? Porque vemos que aquella rama que no se veía seca, que no tenía vida, de repente empezamos a ver pequeños brotes verdes, chiquitos. ¿Sabe qué está haciendo? Está reverdeciendo. Está reverdeciendo y está reverdeciendo. ¿Para qué? Para poderse convertir en un árbol hermoso, lleno de hojas. Y después de las hojas que van a venir los frutos. Pero lo que quiero decir, iglesia, es que ¿sabe qué nos lleva a reverdecer? Los inviernos. Le voy a decir, los inviernos son inviernos donde los inviernos son más íntimos, ¿verdad? Uno muchas veces, por causa del invierno, se queda en casa, en familia, hace cosas más íntimas. ¿Por qué? Porque uno no puede andar afuera, ¿verdad? Corriendo, disfrutando, haciendo. Los inviernos son épocas más íntimas de encerramiento. ¿Y sabe lo que es lo que Dios produce en nuestros inviernos? Son esos tiempos que Dios quiere, dice: te quiero aquí encerradito, aquí encerradita. Y esos inviernos son los que van a hacer que tengamos la comunión. Esos inviernos fríos, secos, ¿verdad?, solos. Esos inviernos son los que nos lleva a tener la relación, el encierramiento con el Señor. ¿Para qué? Para que pueda venir la etapa de poder reverdecer. Y ¿sabe qué? Yo por mucho tiempo cuestioné a Dios de los inviernos que pasan en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos inviernos? ¿Por qué tienen que venir los inviernos espirituales en nuestras vidas? Pero ahora entiendo que el reverdecer no puede pasar al menos que primeramente pase el invierno. El invierno seco, pero el invierno íntimo. El invierno que va a traer que nuestras vidas, como un árbol, vengan ¿a qué? A reverdecer. ¿Reverdecer con qué propósito? Con que nuestras raíces estén fuertes y firmes, y con el propósito que nuestra vida sea una vida fructífera. Quiero que en esta mañana se ponga sobre sus pies.